Muy buenos días. ¿Le dio algún tipo de razonamiento el Partido Popular, el Gobierno, de por qué dijo no a esa propuesta de ley que No, absolutamente. El argumento que utilizó el Partido Popular fue, en primer lugar, insultar al PSOE, decir que ellos lo habían subido más, entonces entrar en una dinámica de tú más bastante conocida y bastante inútil y bastante ineficaz. Y, en segundo lugar, decir que ellos ya lo harían. Lo que ocurre es que nuestra propuesta se realizaba en la última ocasión que vamos a tener pleno, es decir, esta semana, antes del invierno. Después no va a haber pleno hasta febrero. Y la propuesta estaba destinada a garantizar que no se pudiera cortar la luz, ni el agua, ni ningún servicio básico a ninguna familia durante el invierno. Es una tregua que se llama tregua invernal y que ya existe en otros países. Por lo tanto, no nos valía tampoco de nada que el PP dijera vamos a hacerlo más adelante cuando era ahora el momento de hacerlo. Es decir, ¿se ha llegado tarde? Se ha llegado tarde, bueno, el Partido Popular de momento no ha llegado ni tiene visos de llegar. Ha prometido que hará algo, pero es que también ha ocurrido durante todo el tiempo, incluida la ley de transparencia, que se han presentado por diferentes grupos del Parlamento, el PP las rechaza, las vuelca con su mayoría absoluta y después, pasados unos meses, presenta algo que no tiene nada que ver, se llama igual, pero no tiene nada que ver. Por lo tanto, el Partido Popular es que está ignorando al resto del Parlamento. Hay que recordar que ha votado en solitario, que todos los demás grupos parlamentarios hemos votado a favor y esta no es un caso, digamos, aislado. Es uno que se suma a un montón de iniciativas que el Partido Popular pues directamente cree que gobierna solo. Va a llegar enero y va a volver a subir el recibo de la luz, al menos ese 2% que decía el propio ministro, pero leyendo y escuchando a especialistas hablan de un 5, un 6%, no sé cuál puede ser su previsión por dónde apunta, pero no queda otra cosa más que bajar los brazos ante esa subida continua del precio de la luz. No, de hecho, el gobierno tiene herramientas para garantizarlo, tiene herramientas y además tiene herramientas jurídicas. Quiero decir, nosotros tenemos una Constitución que ahora que está muy de moda por el tema catalán, es una Constitución que tiene un artículo maravilloso, el 128, que dice que toda la riqueza del Estado tiene que estar subordinada al interés general, toda la riqueza del país. Y un artículo 42 que habla sobre el derecho a la vivienda y cómo tiene que vivir la gente en condiciones dignas, ¿no? Perdón. Entonces, lo que tenemos en España es un sector de la energía que es un oligopolio, controlado por muy pocas empresas que son muy grandes y que tienen unas vinculaciones muy importantes con el sector político. Hay que recordar dónde está Felipe González, dónde ha estado Aznar, dónde están muchos altos cargos de gobiernos anteriores, y eso es lo que explica que el gobierno baje los brazos, pero no porque sea su única opción, sino porque no tiene ganas ni interés ninguno en enfrentarse a estos grandes poderes para decir, oye, antes que vosotros está desde luego la ciudadanía que efectivamente, como ibais diciendo, pues está sufriendo pues la falta de acceso a cualquier servicio básico prácticamente. 2014 será el del fin de la crisis, como dice Montoro. Bueno, también iba a ser el 2013, iba a ser el 2012, iba a ser el 2011. Bueno, estamos ya hartos de escuchar perdón, todo tipo de promesas de esa naturaleza, de previsiones. Lo cierto es que las previsiones, pues no estamos hablando de una ciencia exacta, es una ciencia social, la economía no se puede establecer como principio y con precisión, pero lo que sí está claro es que divergen mucho las del Gobierno, divergen mucho de las del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea. Nuestra previsión, lo que nosotros entendemos es que lo que está haciendo el Gobierno es tener fe en que las bajadas salariales que está produciendo y provocando a través de reformas laborales y otras medidas políticas va a hacer que al final se pueda generar empleo, pero mucho más años más tarde. De las propias previsiones del Gobierno, si no me recuerdo mal... ¿El 0,7 no se lo cree? No. Y además es que daría igual. Quiero decir, una cosa es el crecimiento económico tal cual lo indicamos, un crecimiento del PIB del 0,1. Hemos llegado a crecer el 0,1, creo recordar que en el 2009, pero eso no se traduce en crecimiento del empleo, ni en condiciones laborales dignas, ni en acceso a la vivienda, ni en acceso a los servicios básicos. Por lo tanto, cuando hablamos de salir de la crisis hay que hacernos dos preguntas más. ¿Qué tipo de salida de la crisis y quién sale de la crisis? Porque las propias previsiones del Gobierno, como decía, creo recordar que para 2018 todavía indican una tasa de paro superior al 20%, lo cual eso no es salir de la crisis. La COE propone negociar también una posible subida salarial para 2015 y habla de una apuesta por el contrato a tiempo parcial. ¿Este sería una solución o un parche? Bueno, lo que están haciendo es la lógica de precarizar más, lo que quiere decir que es dar más predominio a los contratos a tiempo parcial y a tiempo flexible. Las reformas laborales están funcionando porque su propósito no era generar empleo, sino rebajar los costes salariales, es decir, los salarios. Esto es algo que, bueno, los propios presupuestos del Gobierno y los propios informes del Banco de España indican. Es verdad, se están bajando los salarios y eso es efecto de la reforma laboral. Estamos asistiendo a un cambio en el modelo de sociedad, que no quepa ninguna duda. Eso implica que hacia donde estamos caminando
si el gobierno tuviera éxito en sus planteamientos a medio y largo plazo, sería una sociedad con un trabajo absolutamente inestable, absolutamente precario, absolutamente flexible y muy dependiente de las volatilidades del mercado. Un mercado que va a estar basado pues, en productos de bajo valor añadido, pues, productos y servicios como el turismo o servicios pues, que no son, digamos, propios de un país altamente desarrollado que alternativamente pues, debería tener mayor inversión en innovación y desarrollo, en ciencia, un desarrollo industrial más potente, que tuviera como ejemplo pues un trabajo mucho más estable, ¿no? Pero el camino que ha tomado el Partido Popular y estas políticas es el contrario, es el de la flexibilización. Si vamos pensando en las reformas y hacemos caso, por ejemplo, lo que dijo el otro día la Troika, tenemos que volver a sonar la campanita, hacer sonar la campanita de la reforma laboral. No le voy a pedir ni preguntarle por lo que a usted le gustaría que incluyera esa reforma laboral, sino lo que cree que va a poder incluir esa reforma laboral que prepara el Gobierno. Bueno, una vuelta de tuerca. Además, solo hay que atender a las previsiones que hace pues, la propia Troika, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea. Las recomendaciones se han seguido todas, con un diferente margen de tiempo, pero se han seguido todas. Por lo tanto, solo hay que ir a sus informes para ver hacia qué reforma laboral apuntan. Y apuntan a una que consiga que, digamos, el gran empresario tenga mayor facilidades para gestionar el contrato. Es decir, por eso atacan tanto a los sindicatos, porque los sindicatos son para ellos un obstáculo, porque los sindicatos son trabajadores organizados que pueden negociar en mejores condiciones sus condiciones laborales. Cuando se ataca a los sindicatos, lo que se está haciendo es que el trabajador se ve absolutamente indefenso ante un gran empresario que lo único que le está interesando en ese momento son los beneficios. Por lo tanto, la reforma laboral va a ser una vuelta de tuerca más en la línea de las anteriores, es decir, en beneficio del gran empresario y en perjuicio de los trabajadores. Después de la reforma de las pensiones, ¿nuestros pensionistas van a tener la misma, mayor o menor capacidad adquisitiva? Sin duda menor porque lo que se ha hecho ha sido desvincularlo del IPC. Claro, si uno tiene un incremento salarial o de las pensiones igual al IPC, se supone que se mantiene la capacidad adquisitiva. Como se ha desvinculado y además se ha puesto que vamos a esperar probablemente unas inflaciones en el futuro importantes, lo que vamos a hacer es que se te sube la pensión un 0,25 y el coste de la vida sube un 3%, pues tienes ahí un margen que es dinero que ha perdido. Es decir, el jubilado, aunque vea que entra más dinero cada mes, realmente va a tener menos capacidad para comprar lo que compraba en meses anteriores, pues en definitiva se ha hecho más pobre. Y esto es algo que el Gobierno persigue. Por eso el propio Gobierno habla de ahorro en el sistema de pensiones. Es decir, el Gobierno mantiene un lenguaje doble porque reconoce que hay un ahorro, lo que quiere decir que hay un recorte en las pensiones, y por otro lado dice que las ha subido, lo cual es incompatible. Claramente lo que tiene razón es que ha ahorrado, ha recortado, y eso es el poder adquisitivo que le roban a los pensionistas. No sé si, señor Garza, ha tenido oportunidad de estar escuchando la sesión de control del Gobierno, por lo menos un trocito, sí, por lo menos de cara a cara entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy, en el que hemos visto que una vez más el principal partido de la oposición, el partido del Gobierno en materia económica, no hay manera, el día y la noche, como buena parte del resto de partidos de la oposición y de izquierda, pero en todo caso en el tema catalán sí que parecía, y han vuelto a dejar de manifiesto que están de acuerdo. ¿Usted es partícipe en este caso de esa voluntad de diálogo entre las partes, que el señor Mariano Rajoy y Artur Mas se reúnan? Sí, aunque no estoy de acuerdo con que el PP y el PSOE tengan diferencias en el plano económico, y me encargo de economía, en respecto a la cuestión catalana, a mí lo que me parece es que hacen un error de lectura. ¿Que ¿Por qué no lo de la economía? Pero el PSOE ahora mismo ha cambiado un poco el discurso, pero en esencia, si atendemos a los hechos, que es lo que nos debe interesar en política, fue el PSOE el que bajó el impuesto, que quitó el impuesto al patrimonio, quien bajó los impuestos a los ricos, es decir, hizo la misma política que el Partido Popular y el Partido Socialista en materia económica es lo mismo. En materia económica, la constatación está ahí. Han hecho exactamente lo mismo, han obedecido a los mismos patrones. Después es verdad que el Partido Socialista se ha autoenmendado cuando está en la oposición, cuando no tenía oportunidad de hacerlo. Pero si atendemos a los hechos, que yo creo que es lo que nos debe importar, porque es lo que se traduce al final en condiciones materiales de vida de la gente, han sido exactamente lo mismo. Inciso hecho, al lío, sí. Cataluña. Sobre Cataluña, yo lo que creo es que tanto el Partido Popular y el Partido Socialista, que se han cerrado en banda, hacen un argumento equívoco, porque pareciera como que el hecho de que no se realice la consulta permite que se solucione el problema. Y eso es falso, porque hay un problema y hay que partir de un reconocimiento. Hay un problema político. Hay un problema político de identidades nacionales entre una parte de la comunidad política catalana y la comunidad política del resto, que se enfrentan. Entonces, ahí hay que hacer política en sentido amplio, política rigurosa, seria, con debates serenos, y lo que se está haciendo ahora por parte del Gobierno y por parte, en este caso, también apoyado por Rubalcaba, es cerrarse en banda y decir, aquí no se negocia nada, como si eso lo solucionara todo.
y me parece un error, porque me parece que eso es hacer política con vísceras, con rabia, y no procede porque el problema se va a seguir agudizando. De hecho, no estamos sino ante un problema no resuelto en muchas décadas a lo largo de la historia del Estado español. Así que me parece errónea esa salida, me parece que lo necesario es hacer política y eso significa que todo el mundo haga debates serenos y que todos nos pongamos a hablar de algo que es importante, claramente con los datos encima de la mesa. ¿Hacer política para usted quiere decir que la consulta se debe celebrar? Yo soy partidario de realizar la consulta. Hay dos de los 3 ponentes que quedan vivos de la Constitución mantienen que tendría cabida dentro de la propia Constitución española, y son 2 de los ponentes que quedan vivos. En cualquier caso es un tema jurídico, porque incluso aunque no se pudiera, también cabe la oportunidad de cambiar la Constitución para permitir la consulta. Yo soy partidario de realizar la consulta por principio democrático, porque creo que no se puede impedir a una comunidad política votar. Porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de votar, de saber qué se opina. Porque pueden opinar una cosa, pueden opinar otra, no podemos dar por sentado que van a opinar todos la independencia. Yo no soy nacionalista y por lo tanto no puedo compartir ni los argumentos de Mas ni los argumentos de Rajoy por otro lado, pero lo que sí comparto es que la gente tiene derecho a poderse escuchar por todo el resto de la comunidad que forma pues el Estado español en su conjunto. Por eso soy partidario de la consulta, a pesar de que mi modelo, evidentemente, es un modelo federal, republicano, en el que importa más si eres pobre o rico que si eres de una nación o eres de otra, estás bajo un Estado o estás bajo otro. Precisamente hablábamos antes de las carencias de los servicios básicos. En Barcelona, en Salt, en Cataluña, hace una semana, desalojaban a 16 familias, desahuciaban a 16 familias. Yo creo que a esas familias no les importa estar bajo un Estado catalán, un Estado español, un Estado griego, mientras les sigan faltando los derechos más básicos. Ese es el principio no nacionalista que yo sigo. Pero a partir de ahí, más el principio democrático, creo que es necesario que un país democrático y partidos que se reclaman de ese principio permitan votar a la gente. Porque van a votar sobre un problema que es de identidad, y cuando es de identidad es de sentimientos. No hay rigor posible como podría ser, pues yo qué sé, en matemáticas. ¿Y cuando dice votar, solo los catalanes o también el resto de España? Yo creo que tienen que votar los catalanes, que son los que se están entendiendo como un nuevo sujeto político. En cualquier proceso que se llama de autodeterminación, votan el proceso político que se quiere, digamos, emancipar, o que aspira a hacerlo, porque, insisto, yo no tengo nada claro que la sociedad catalana apueste mayoritariamente por la independencia. Yo creo que esto abre una vía que permite modificar la Constitución, hacer una Constitución nueva, caminar hacia un Estado mucho más justo, que sería el Estado federal. Y creo que la consulta abre la oportunidad de hacer eso, por lo menos abre el debate, y creo que eso corresponde, en el caso de la consulta, pues a una competencia que debería estar en manos del gobierno catalán. Manuel. ¿Qué tal? Buenos días.